Hola jóvenes, ¿cómo vamos? Espero que bien. Hoy nos vamos a dedicar a resolver, bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema de hidrodinámica, lo que tiene que ver con mecánica de los fluidos. El problema nos va a preguntar básicamente que en qué porcentaje aumenta la presión terminal, conociendo la presión lateral cuando circula por un tubo cierto fluido de cierta densidad y con cierto caudal. Les leo el problema y después vemos la parte teórica como para poder encararlo. El problema dice que por un tubo cilíndrico de 2 centímetros cuadrados de sección circula un líquido con un caudal de 0,12 litros por segundo. Dice que hay una presión lateral de 5.760 dinas por centímetro cuadrado. Dinas por centímetro cuadrado en algunas bibliografías se lo llama baria. Y nos dicen que si la densidad del fluido es de 0,8 centímetros cúbicos, nos pregunta que la presión terminal será superior a la lateral, o sea, la terminal será superior a la lateral en qué porcentaje. Bueno, para que más o menos recuerden un poco los conceptos, la presión terminal en un fluido también se la conoce como presión hidrodinámica. La presión hidrodinámica tiene que ver con dos factores. Supongamos que nosotros tenemos una manguera en casa, que es lo que está circulando fluido, y pinchamos la manguera. Nosotros vemos que saldría un poco de agua, esa altura de agua, eso es lo que se conoce como presión lateral, o sea, es la presión que ejerce el fluido sobre las paredes del tubo. Bien, ahora, si el pico de la manguera, o sea, la punta de la manguera la ponemos mirando para arriba, el agua subiría un poco más que esa alturita de la pinchada. Es decir, que si el dibujito sería, que si esta es mi manguerita, que le pongo el piquito para ahí para arriba, ¿ven? Si yo pincho acá, el agüita acá quedaría una alturita. En este caso esta altura va a ser mayor. Esta altura se debe que es mayor a esta porque la velocidad del fluido que circula así tendería a llegar más alto el agua. Eso se puede calcular con las partes, o sea, el desarrollo de la fórmula, que la parte de cinemática, la altura máxima que alcanzaría un objeto cuando se lo lanza con esa velocidad. Entonces, se define la presión terminal o hidrodinámica, yo la simbolizo así, como la presión lateral más un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado. Lo que nos están preguntando es, el incremento con respecto a la lateral, ¿ven? Pues lo están preguntando el incremento sería este factor, este término que yo tengo acá, ese sería el incremento. O sea que para sacar el porcentaje lo único que tendría que hacer es a eso dividirlo por esto y multiplicarlo por 100. Bien, después otro tema muy complicado que suele complicarles a ustedes la historia en hidrodinámica son los sistemas de unidades. En este problema todas las unidades vienen en el sistema CGS, o sea, el sistema CGS o sistema Giorgi se le llama, que se lee centímetro gramos segundo. En este sistema la sección ya viene en centímetros cuadrados, la presión ya viene en dinas sobre centímetros cuadrados y la densidad viene en gramos sobre centímetros cúbicos. Lo único que nos faltaría arreglar es el caudal, que son 0,12 litros por segundo. Recuerden que en un litro, chiquillos, en un litro hay 1000 centímetros cúbicos. Entonces quiere decir que nuestro caudal, para poner los datos, serían los siguientes. Nuestro caudal entonces sería 120, porque hay que multiplicarlo por 1000 para llevarlo a centímetros cúbicos, sería 120 centímetros cúbicos por segundo. La sección la conocemos, que son 2 centímetros cuadrados, conocemos la densidad, que es 0,8 gramos por centímetro cúbico, conocemos la presión lateral, en este caso que son 5.760 dinas sobre centímetros cuadrados. Bien, lo único que nos faltaría calcular es la velocidad. Recuerdan, si han visto alguno de los videos pasados, si no lo tienen muy presente, que por la ley de continuidad o el caudal, cuando el fluido se mueve en forma estacionaria o en régimen permanente, en ninguna parte del tubo se almacena líquido. Es decir, que todo lo que entra en una sección tiene que salir al mismo tiempo en la otra sección. Entonces el caudal termina siendo constante. Y la velocidad se puede calcular como el caudal dividido la sección, eso me daría la velocidad. Es decir, que la velocidad del fluido serían los 120, chiquillos, centímetros cúbicos sobre segundo, dividido la sección, que son 2 centímetros cuadrados. Es decir, que la velocidad nuestra serían 60 centímetros por segundo.
Ya conociendo la velocidad, conociendo la densidad, podemos determinar cuánto va a valer esto. Entonces, la presión hidrodinámica total nos quedaría, para el que lo sepa, para el que quiera hacer, sería 5.760. Voy a omitir las unidades, más un medio de la densidad, que es 0.8, por la velocidad al cuadrado. Bien, esto nos terminaría quedando 5.760. Vamos a tener que dar parte primero 0,8 por 0,5 por 60 al cuadrado, 900, es decir, vamos a repetir de nuevo, 0,5 por 0,8 por 60 al cuadrado, nos quedaría 1440, es decir, que tenemos los 7660 más los 1440 de este lado. Este es el incremento, ¿ven? En lo que se incrementó la lateral es en 1440, obviamente dinas por centímetros cuadrados. Como nos están pidiendo el porcentaje, decimos que el porcentaje entonces de incremento sería el 1440, que es lo que incrementó respecto de la lateral, sobre 5760 por 100. Si hacemos esta cuentita, ay Dios santo, eso nos queda aproximadamente un 25% en forma exacta, es decir, que la presión se incrementó en un 25%. De las 4 opciones que tengo, la opción D sería la correcta. Bien, tengan cuidado, a veces pueden llegar a preguntarle cuál es la presión terminal, la presión final. O sea, la presión terminal hidrodinámica sería la suma de estos dos. O sea, por las dudas, si yo hago 5.760 más 1.440, la presión terminal serían 7.200 varios, es decir, dinas sobre centímetros cuadrados. Bueno, pero no es la pregunta del problema. La pregunta del problema es en cuánto se incrementa la presión lateral. Recuerden que la presión lateral también se le llama manométrica y bueno, chicos, es un tema complejo, pero a veces el problema se hace muy sencillo teniendo en cuenta en qué sistema de unidades voy a trabajar. Se los quiere y los veo en la próxima. Chao, chao.